En el podcast del Hub abrimos una ventana a los procesos creativos que nacen en el cruce de disciplinas. Aquí exploramos cómo las ideas se generan, se desarrollan y se transforman en proyectos creativos que impactan nuestra cultura y sociedad. En esta temporada nos enfocaremos en uno de los pilares fundamentales del Hub, el conocimiento. A través de diversas conversaciones mostraremos cómo estas áreas se complementan y enriquecen entre sí, generando nuevas formas de comprender el mundo que nos rodea. En este capítulo nos sumergimos en la visión de Daniela Sepúlveda, alias Charagüilla, quien es poeta y cantora dedicada a la escritura en décimas, junto a Pablo Garay, alias Chopo, diseñador gráfico y técnico desarrollador de espectáculos acá en la ciudad Puerto. Te invitamos a escuchar y ver esta nueva conversación registrada el segundo semestre del 2023. Quiero darles la bienvenida a este nuevo capítulo del Hub Creativo. El día de hoy estamos con Daniela Charagüilla y con el Chopo. Primero que todo, quiero que ustedes se presenten para quienes nos estén escuchando, cuando quieran, en el orden que quieran. ¿Cachipún? Ya. Bueno, yo soy poeta y soy cantora con acordeón o guitarra y también saco mis garras cuando estoy de payadora. Me presento aquí y ahora con mi décima sencilla. En el verso soy bien pilla cuando mi canto se cuela. Me presento, soy Daniela y también la Charagüilla. Wow. Qué bacán. Después de esa presentación, está difícil. Nada, yo soy el Chopo. Mi nombre es Pablo, la verdad. Soy diseñador gráfico. Soy diseñador en general, en verdad. Y soy técnico realizador de espectáculos también. Vivo en Valparaíso y me dedico al sonido, a la música y al diseño. Quiero partir preguntándoles, ¿en qué momento nace la inquietud de dedicarse a lo que están haciendo el día de hoy? En el fondo, ¿por qué hacen lo que hacen? Dale tú primero. Sí, vale. Yo creo que tiene una... Yo creo que en mis sueños en verdad tiene un origen desde muy niño. Siempre encontré la necesidad de tener equipos, digamos. Entonces, de muy niño empecé a llegar a las ferias libres, a los cachureos, al final, cuando ya la feria se va, y me empecé a arrastrar a la casa los equipos malos, que botaban, que no se vendían, qué sé yo, que estaban muy malos. Y eso empecé ¿cómo se dice? A coleccionar, digamos. Claro, a recopilar. Y sí, a romperlos también, como a jugar como en el juego y eso, y como descubrir qué era la tecnología en contexto de los años 90. Siento que yo crecí como mi infancia con un contexto de muy pocas oportunidades en el entorno. Y eso hacía que uno buscase lo que había como a la mano. Claro. Entonces yo creo que el origen de todo eso viene por ahí igual. Un mundo menos inmediato, así. Está todo menos al alcance en el internet. Claro, no existía el internet todavía. Claro. Y claro, tenía que ver con lo que estaba al alcance y primero como experimentar qué era esto, ¿cierto? Que no está a mi alcance, pero que Claro. está de algún modo echado a perder, pero ya lo tengo, digamos. Y como que ese fue el primer deseo para poder seguir proyectando lo que hoy día estoy haciendo. Claro. ¿Dani? Ya, es una pregunta bien compleja para mí porque hay varias aristas dentro de mi arte y mi ser artista. Habitan varias personalidades también, podría decirlo de esa manera. Y cuando me hacen esa pregunta, lo primero que se me viene a la mente es que es lo mejor que puedo hacer es cantar y escribir. Escribo desde muy niña, canto desde muy niña. Y por otra parte, también ahora de adulta, podría decir que la música y la palabra se ha transformado en mi trinchera en muchos aspectos, no solo desde la resistencia y la revolución, sino también esa trinchera amorosa, esa trinchera nido, refugio. Yo creo que un 50% de mí canta porque es mi trabajo, porque es mi manera de dejar una huella en el mundo, de aportar al planeta con algo, pero también en un acto de sobrevivencia, porque la música y la palabra es mi terapia, es mi abracadabra, es lo que me abre las puertas de la vida.
Como que en un momento de mi vida, después de una profunda depresión, descubrí que lo que a mí me iba a sanar era cantar. Y cuando la primera vez que canté, que fue muy por un acto de sobrevivencia, porque no tenía ni uno en el bolsillo, y mis compañeros de la universidad, que tuve unos intentos universitarios, nos empezaron así como, ya, vos chiquillas, ¿por qué no van a cantar a las micros, a hacer unas monedas? No les voy a decir que era para comer, era para seguir carreteando en aquellos locos años 20. Y esa fue mi primera vez, porque necesitaba hacer plata, me subí a una micro a cantar y dije, wow, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que necesito. Yo, como te decía, de muy niña que canto y escribo, pero de adulta así fue mi encuentro con el canto. Y como te digo, estaba atravesando como un momento emocional muy malo en aquel entonces y dije, esto es lo que yo necesito y esto es lo que me va a sanar y si no canto me vuelvo loca y se va todo al carajo. Y así ha sido. La palabra para mí es un acto tan burdo quizás como hacer publicaciones de Instagram o de Facebook. Si ustedes van a mi muro de Instagram, encuentran décimas cada cierto rato. Es un acto súper profundo, un acto, podría decirse un acto psicomágico de alguna manera, o un acto muy, muy especial para mí de soltar. Me cuesta mucho escribir también desde esa perspectiva porque siento que mis palabras son muy poderosas. Creo que por eso también empecé a crear mucho, a crear cuecas. Ahora estoy metiéndome en el mundo del bolero, que es mi próximo desafío, porque como que lo que canto me afecta mucho, lo que pronuncio y sale de mis labios. Entonces no puedo cantar y no me nace tampoco. Creo que de la única que hago 1000 covers es de Violeta Parra y para de contar. Pero me cuesta cantar porque siento que las palabras me afectan profundamente. Entonces me vi en la obligación de empezar a escribir cosas que me afectaran de manera positiva a mí. Y también trato de que las personas que toman talleres conmigo conecten con eso. Porque creo que mi aporte en la humanidad es eso, enseñarle a las personas que las palabras son muy poderosas. O sea, y por otra parte, como les decía también al principio, la palabra es mi trinchera, es mi manera de hacer revolución de una manera muy amorosa y pacífica. Eso. Maravilloso. Hay un manto protector con las palabras contra ti, contigo misma. Chopo, tú antes te presentaste y me gustaría que mencionaras un poco en torno a los proyectos en los que estás involucrados que también tienen directa relación con la música, si puedes. Sí, bueno, mi primer proyecto es La Familia. Ese es mi primer gran proyecto. Tengo que decirlo porque igual ha sido parte importante de todo lo que hoy día soy en torno al trabajo musical. Entonces, porque ha estado ahí también radicado esa fuerza como de aguante, que significa una labor y un oficio que está como precarizado. Entonces se necesita el apoyo de un núcleo que te permita el desarrollo. Así que ese es como el primer proyecto y hay que mantenerlo y no descuidarlo. Súper importante. Y ahora tengo 2 proyectos fuertes, ¿cierto? Uno que estamos sosteniendo hace más o menos 10 años, que es el proyecto de Quebrada Sound System, que en sí Quebrada Sound System está cumpliendo 10 años, o sea, perdón, 6 años, pero nuestro equipo tiene ya 10 años de actividad, ¿cierto? Que partió, a mí siempre me ha gustado organizar fiestas, la verdad. Me ha gustado siempre la emisión del sonido, digamos, y como ese descubrimiento. A propósito de la primera pregunta que me hacía, como ¿cuáles son tus orígenes? Yo creo que lo que más me impactó cuando era niño es una vez que rompimos una radio con mi hermano. Mi hermano mayor tiene 6 años más, entonces siempre iban un poco, yo soy el menor de 4, entonces ellos iban siempre un poco más adelantados. Iban saliendo de la casa, igual se iban yendo y iba quedando más solo, pero mi hermano, el que me sigue, tiene 6 años más. Y un día le dimos vuelta el dial a la radio por completo. Y quedó sintonizando la señal de radio del aeropuerto. Y nada, pues ahí me fascinó eso. Entonces, para completar un poco la primera pregunta, como que de ahí nació todo eso y me fui curtiendo en la radio igual, de a poco.
Claro. en torno al hip hop, ¿cierto? Primero a los 11, 12, 13 años. Primero más sin compromiso, ¿cierto? ¿Cachai? Así como ir a joder a la radio, tener unos temas, ¿cachai? Y hablar un poco de lo que era uno en ese momento, ¿cachai? Claro. Cabros chicos de una pobla. Esa pasión por la radio, yo como que inconsciente se me fue desarrollando, la verdad. Después tuve un paso por Radio Utopía, que era una radio ¿Ya? como de la posguerra, así como que dependía del Partido Comunista y como parte de mi familia venía de ese lado. Ya. Había algo que hacer y como anda para la radio, y ahí me encargué un poco de rebobinar cassette y dejar las cuñas preparadas, ¿cachai? Como poner ¿Esta radio está en Santiago? Sí. Ya. Poner la música en la música que yo quería en ese momento, lo que estaba a disposición, ¿cierto? Que eran puros cassettes y habían algunos CDs ya. Y así fui teniendo como cierta pertenencia con la radio, ¿cachai? Claro. Más desde, Vínculo. desde un vínculo como en lo técnico al principio. Y hace 10 años, 12 años atrás, tuve también otro programa de radio, trabajando en Santiago, me fui de nuevo para allá. Yo tenía una vida entre Santiago y Valparaíso, entre Santiago y la quinta región, en verdad, no solamente con Valparaíso, sino Al que interior. la quinta región súper fuerte. Viviendo aquí me tocó irme a trabajar a Santiago y tuve un programa de radio allá también. Y me di cuenta que los chiquillos acá, nació mi hija entre ese rato, y unos cabros acá habían parado un programa de radio que se llamaba La Máquina del Beat. ¿Mm? Yo ya tenía mi programa En la de plaza. radio allá que se llamaba Aire Fresco, en una población también. Y me vine ese año, nos devolvimos, y antes de devolvernos yo me vine a hacer una fiesta que le llamé Hot Escarregue. Ya. De esa fiesta y de La Máquina del Beat es que nace el proyecto de Quebrada Sound System. Claro. Como un poco largo el preámbulo. La pero Máquina del Beat era un programa de radio y también había una fiesta. era un programa de radio y los chiquillos, algunos tenían algunos discos. Y Vinilo. tenían como la intención de musicalizar fiestas, tocatas. Hasta antes que yo hiciera esa fiesta, ellos habían hecho una tocata. ¿Cachai? Ya después yo llegué como con una propuesta que tenía que ver más con la comunicación, más que con Ya. en sí organizar una tocata, sino que con una propuesta más comunicativa, como imprimir flyers, imprimir afiches, salir a pegarlos, ¿cachai? Una tradición un poco que se había perdido hace un tiempo. Y yo que venía trabajando en la producción y en la publicidad, traté de asumirlo como desde ese punto de vista un poco más agresivo, ¿cierto? Tratando de ya no solamente convocar a las mismas gente que iba a las tocatas, por ejemplo, sino que ya tratar de que otras personas conocieran el género, ¿cierto? O los Claro. géneros que estábamos en ese momento explotando. De eso estuvimos trabajando en una combinación que se fue haciendo bien interesante con los chiquillos. Yo los contrataba para algunos eventos, después a mí me fallaron equipos, ellos me prestaron equipos, entonces igual se fue dando una buena parcería. Hasta que un momento el Mauri, uno de los chiquillos del equipo, dice, no, yo trabajaba con Nico, que hoy día Ya. también es selector de Quebrada Sound System, y dice, no, sabéis que nosotros tenemos que juntarnos. Y así pasamos como 2 años haciendo radio, muy fuerte en la Radio Placeres, 2, 3 años yo creo, hasta que un día, bueno, yo ya venía fabricando sistemas de sonido, que el que tengo ideal doble shot, por ejemplo, un Ya. sistema de sonido chico de 1.5 kilos, yo lo tenía de antes ya, lo venía arrastrando, digamos. Pero cuando nos juntamos con los chiquillos, yo les dije, ya, tenemos que fabricar un sistema de sonido. Claro. Esto es lo que a nosotros nos falta, esto es lo que le falta a la ciudad para ponerlo como a la vanguardia, Claro. entre comillas, ¿cierto? Y bien humildemente, en cuanto a esta cultura que está explotando, la cultura del sound system que está explotando en el planeta entero, ¿cachai? Entonces nos pusimos de acuerdo. Podríamos decir que fue en el pic del neoliberalismo en Chile, fue el año 2017, Ya. que donde Chile estaba los niveles de explotación más fuertes, pero también estaba como el dólar súper bajo, ¿cachai? Los aduanazos estaban súper bajos también, y eso nos permitió adquirir equipos también, Ya. importar, ¿cierto? Entre todos hicimos una fuerza como económica, ¿cachai? Una parte que fabricar un sound system como de la envergadura de Quebrada es como, qué sé yo, es como poner un restaurante, una botillería, ¿cachai? Una inversión bien grande, Claro. bien potente. Entonces ya se transformó esa producción que era como de vez en cuando, ya se fue como siendo cada vez más regular. Hasta lo que es hoy día Quebrada Sound System, que para muchos es como una empresa, digamos. Para mí es como una comunidad, igual Claro. que es una empresa también.
Ese es por un lado Quebrada Sound System, para que tengan como una idea. Y Valparaíso Salvaje, que es un proyecto de investigación en torno al rescate de la memoria histórica musical de la Quinta Región. Claro. Ese proyecto lo estamos desarrollando con Ronald Smith, DJ Sin Pasaporte, el cual venía haciéndolo ya hace más o menos 10 años atrás, con otro periodista que se llama René Chevasco, de la radio Valentín Letelier. Y el año pasado, en una conversación, me entero de que esto era como un arte, digamos, una hoja, donde ellos exponían como las intenciones de este proyecto. Y yo les pregunto, porque bueno, tenemos una oficina que se llama Música y Trabajo con ¿Ya? Ronald, y le pregunto a Ronald, oye, pero ¿están los discos? Le digo, ¿cachai? Y me dice, sí, hay un pequeño acervo de discos. Ya, pues entonces hagamos una fiesta, pues, ¿cachai? Que es lo que yo me dedico. Llevémoslo a la praxis. Y claro, entonces desde eso ya llevamos un año. Y claro, ha sido un año nada más, pero ha sido súper intenso porque hemos estado en la radio, hemos estado haciendo clases en la universidad, hemos estado haciendo 10 fiestas, ya hicimos 10 sesiones de Valparaíso Salvaje, y donde cada sesión se conmemora o se recuerda a un artista de la región. Partimos con los Blue Splendor, Lucho Zapata, Pájaros Locos, Harry Show, La Cecilia. La Cecilia, Álvaro Peña, Los Psicodélicos, etc. Tuvimos una sesión también que se dedicó al rescate de la memoria histórica, pero arquitectónica. Entonces hicimos una sesión en la calle, en la escalera Fischer, donde recordamos los baños El Almendro, que eran unos baños turcos que estaban ahí en la calle Urriola. Entonces hicimos algo bien entretenido también en torno al espacio y la música y eso. Esos son los dos proyectos los cuales te puedo contar. Que tengo otros Los que... otros son... Sí, que están... Pronto se sabrán. Exacto. Oye, pero hablando ya de estas cosas, ambos se dedican a la música en distintas áreas. Quiero preguntarles que cómo definirían el rol de la música hoy día a un nivel social. Puede cualquiera de los dos empezar. Bueno, como te comentaba, uno de los motivos importantes por los que decidí dedicarme a componer y a escribir es porque claramente la música tiene un rol importantísimo de transformación social. Así como yo conecto con esta música como desde la terapia, desde la escritura vivencial en el fondo, y cómo a través del crear también uno puede transmutar los traumas, el dolor, ¿cachai? Por otra parte, también una transformación social como de generar conciencia. ¿Ya? Y como dice acá también el compañero, de memoria, súper importante. Yo creo que si algo nos heredaron nuestros ancestros del canto, como Víctor Jara y Violeta Parra, es que los cantores o los artistas en general, cada uno canta con su técnica, con sus manos, los pintores, no sé, el teatro, desde esa perspectiva, los cantores y cantoras tenemos el deber social de cantar las verdades urgentes del pueblo, para que no se olviden de cantar las verdades urgentes para que se oiga la voz del pueblo. Yo creo que algo muy lindo que pasa cada cierto tiempo cuando ocurre una revolución, una revuelta, es que siempre surge una voz. Claro. En su momento fue Violeta, fue Víctor, pero cada cierto tiempo, cuando el pueblo necesita que surja una voz, ocurre. Y a escala así como muy pequeña y muy doméstica, yo siento que igual mi voz dentro de la cueca apareció en un momento que había una urgencia, Una necesidad. que hubiera una voz femenina diciendo ciertas cosas. Y en mi caso personal, bueno, yo hace 10 años escribí una cueca, que fue creo que mi primera o mi segunda cueca de la vida, que se llama Mujer Revolucionaria, y que yo sin ninguna pretensión, sin querer queriendo, como se dice, esta cueca trascendió, y por ahí, por el año 2019, yo me enteré que esta cueca se cantaba de Arica a Magallanes, porque, bueno, una magia muy linda que tiene la cueca
es que viaja del boca en boca y así se han ido sosteniendo. Bueno, es parte de las tradiciones orales de nuestra tierra, la cueca, como otras, como la décima. Y yo cuando hice esta cueca hace 10 años, yo soñaba con que cuando estuviera viejita, viviendo como una ermitaña en alguna montaña perdida por los sures de nuestro país, llegara alguna chiquilla a recopilarme y a decirme, Charagüilla, Estudia ¿puedo cantar música. su cueca? Claro. Y yo ya sin dientes, así, toda feliz y honrada con Claro. aquello. Y la verdad es que yo sin saberlo, de pronto, como te digo, me entero a través de esos grupos de Facebook que todavía existen, porque una chica de Iquique estaba preguntando, oye, ¿quién tiene la letra de La Mujer Revolucionaria? Y yo así, ¿qué? ¿Qué? Así, ¿cómo llegó a Iquique? Y de pronto sale otra y dice, oye, si nosotros la cantamos acá en Concepción, y oye, nosotros la cantamos en Temuco. Y bueno, y fue algo muy lindo, para mí un honor tremendo, siendo uno tan pequeña en este camino. Si consideramos que, no sé, Violeta ni siquiera alcanzó a dimensionar la trascendencia de su obra en vida. Entonces, para mí en vida, a mis 30 y tantos, saber que mi cueca se cantaba por todos lados fue un honor tremendo, que finalmente fue algo tan potente que desencadenó cosas maravillosas como este libro. Cuéntanos un poquito del libro. Que, bueno, gracias a una querida colega y profunda amiga, que es la chinganera, Fabiola González, ella en un momento me dijo, Charagüilla, esto tienes que hacer algo con esto que está pasando. O sea, no es algo como que se da todos los días, que una canción que uno hace trasciende de esta manera. Y como te digo, si bien mi discurso ha ido mutando en función supuesto. también de las necesidades sociales, o sea, uno no se puede quedar pegado en una temática, para mí era súper importante cerrar esta historia de esta cueca con algo grande como este libro, que si bien ahora ha pasado así, pero súper piola, yo sé que de aquí a unos años más va a tener un tremendo valor porque es el primer libro de décima feminista. Claro. El En libro la historia tiene... de Chile. Claro, en la historia de Chile y yo me atrevería a decir de Latinoamérica, porque el mundo de la décima es un mundo muy pequeño, donde todas nos conocemos. O sea, además como es un mundo tan de hombres, no quiero decir machista, aunque sí fue muy machista por mucho tiempo en ciertos círculos, pero yo tuve la fortuna de llegar a espacios donde siempre se me acogió de manera súper generosa como payadora, no todos mis colegas, pero sí un grupo importante. Paradójicamente, los maestros más viejitos, yo nunca sentí ningún codazo, sino que fueron súper generosos, muy contentos de que mujeres se acercaran a esta tradición. Entonces, a lo largo del planeta, las payadoras somos re pocas, somos poquitas y todas nos conocemos. Y si bien a este libro lo preceden otros libros de mujeres decimistas, como una publicación que hizo Cecilia Astorga, gran payadora, la primera payadora chilena de escenarios así, maestra, desde los años 80, no había otro libro de décima feminista, porque era un tema complejo, era meterse en la pata de los caballos. Y fue muy gracioso porque por muchos años varios amigos productores me decían, yo estaba así como grabando mi primer EP, formato demo, por ahí por el 2019, y estaba en esa disyuntiva, ¿cuál lanzo de single? Entonces era como ya, porque el single es como, ¿cómo te va a conocer el mundo? Claro. Entonces yo estaba entre Mujer Revolucionaria, que yo ya Ya. sabía que se estaba cantando, y ya en el 2019 ya era más bacán ser feminista, porque antes de eso, o sea, igual yo siempre digo, si no hubiera sido por el feminismo, yo hubiera quedado cesante, porque de verdad a mí el feminismo qué? me ha dado que comer, Ya. ¿cachai? En momentos súper difíciles. Pero antes de la revolución feminista, ser feminista no era cool y sí te segregaba cuando tú te presentabas como alguien feminista. Las mujeres de mi generación, que yo no soy tan joven tampoco, como me veo, lo sabemos bien. Entonces como que yo estaba en eso ya y tenía Mujer Revolucionaria y por otra parte tenía A Quien No Le Ha Pasado, que es una cueca muy simpática y chinchosa y dicharachera. Entonces yo era como, ya, quiero caer bien, voy a quedar de la cantora simpática y chinchosa y dicharachera o voy a quedar de la densa del feminismo.
Claro. Entonces estaba como en esa, y todos mis amigos y muchos productores me decían, no, pero es que con mujer revolucionaria vaya a caer mal al tiro, ¿cachai? No, igual ya vaya a caer bien a las minas, pero no vaya a caerle bien a todo el mundo. Y en eso, de pronto, Mujer Revolucionaria estalló nomás. Estalló y se empezó a Se dio cantar. solo. Y ocurrió también que cuando, Mon Laferte quiso hacer la intervención en el Festival de Viña y andaba buscando una canción para cantar, replicar como esa intervención que hizo en México de la canción Sin Miedo con las ¿Ya? mujeres, lo quiso replicar acá en el Festival del 2020. Entonces, sin querer queriendo, Mujer Revolucionaria fue el single, sin que yo lo planificara. Claro. Como que fue el hit, ¿cachai? Y es hermoso porque para mí, no sé, a ver, yo creo que todos venimos, quizás somos como más o menos de una edad similar en la que crecimos con este trauma de que te obligaban a bailar cueca todos los años. Esta cueca súper estereotípica y militarizada y machista. Y clasista. Y todos los años el Guatón Loyola o la consentida como si no existieran más cuecas en el mundo, siendo que yo tengo un libro donde hay 1800 cuecas recopiladas por un caballero que las compiló, un tremendo maestro de Rancagua, don Santiago Figueroa. Pero todos los años te hacían bailar la misma cueca. Y yo tengo la fortuna de que en los 18 de septiembre me llegan videos de diferentes lados de Chile y me llegan mensajes de profesores de música, de educación física, preguntándome si pueden usar mi cueca para sus actos. Y para mí, haber logrado desplazar al Guatón Loyola y a la consentida en los actos del 18 es así un honorazo que de verdad yo no... Como que yo me siento muy pequeña para disfrutar de estos pequeños honores que me ha dado la vida y muy agradecida por lo mismo. Y esas son las cosas que, a pesar de la precarización constante, como decías tú, de nuestro rubro, que es algo que realmente hay momentos en que uno piensa en tirar la toalla y buscar pega de, no sé, en mi caso de secretaria, que tengo un título de secretaria bilingüe. Lo he pensado y lo pienso todos los marzos, porque marzo es un mes como complejo para todos los que tenemos hijos, los gastos, el uniforme. Pero estas cositas pequeñas, ahí me llega como el punch de marzo, los videos de las profesoras de música cantando Mujer Revolucionaria con sus alumnos en los actos. Entonces ahí digo, ya no voy a renunciar, voy a seguir, ¿cachai? Y después me viene la crisis de septiembre, en la cual, por mi perfil, que yo no me veo muy folclórica, yo todos los septiembre espero que sea mi mes, porque para todos los cuequeros es nuestro mes, y este año sacamos un repertorio de 1 hora y media con la banda para que nos saliera pega, y no nos sale pega. ¿Por qué? Porque no tengo el perfil de cuequera, porque no me pongo la chupalla ni el traje de China, ¿cachai? Entonces como que ahí también, pues como que ahí empiezo a guatear ya así como llegando septiembre digo, ya otro año que no nos salió pega, no importa, sigamos. No, me busco pega de otra cosa, no, ¿qué hago? ¿Trabajo de garzona este 18? No sé. Y de pronto, me empiezan a llegar estos videos o estas preguntas, oye, ¿puedo usar tu cueca? Entonces, en el fondo, poder reconciliar a las infancias con las tradiciones, claro, que no es algo, que igual es algo que también me marcó mucho, una obra de Atahualpa Yupanqui, que es El payador perseguido, que es una obra que dura como 40 minutos, donde él relata sus andanzas campesinas y cómo empezó también a recopilar y aprender. Y él en una frase me quedó marcadísima que dice, hacer nuevo lo que es viejo para ver al mundo cambiado. Y yo eso siempre lo traduzco a mi modo en la música es mi trinchera, en el fondo. Reinterpretar los lenguajes. Claro. Porque en el fondo, aparte del escenario, yo siempre digo, mi speech siempre empieza igual. Yo soy una cantora y payadora dedicada a la enseñanza y difusión del canto tradicional, principalmente de la zona central, que es traducido en el canto a lo poeta, que es la 10ª, y la cueca. Y es enseñanza y difusión, porque para mí como que no tiene ningún valor lo que hago si no va acompañado de la educación, de el educar, que es un arte también que heredé de mi madre, porque mi mamá es parvularia, fue parvularia muchos años, de esas parvularias de vocación, en una escuela súper pobre y
y súper artista. Sus actos de fin de año eran realmente unos montajes teatrales impresionantes. Y siempre me usaba a mí porque era una escuela de hombres, entonces yo era la flor, la mariposa, la Virgen María, me tocó hacer todos los personajes femeninos. Entonces heredé esa pasión y esa vocación por la pedagogía. Y lo mismo, o sea, a mí no me sirve escribir un libro de décima y ser la mujer que escribe acá en Valparaíso libros de décima. No me sirve. Porque cuando yo me encontré con la décima, lo que me motivó a escribir fue que yo empecé a encontrar y habían puros libros de compilados y de recopilaciones escritas por hombres, en sujeto masculino y de temáticas masculinas, que los caballos, los cuchillos, las peleas y cosas que a mí no me identificaban. Y yo quería aprender a recitar, aprender a cantar décimas y no me gustaba lo que había. No me nacía cantar aquellas cosas. Entonces yo dije, yo quiero que un día cuando una mujer del futuro se acerque a la décima, se acerque a la cueca, encuentre dentro del repertorio algo escrito por mujeres. Pero no sirve que sea yo solo una mujer. Tienen que haber más mujeres que escriban. No tiene ni un brillo para mí ser la única por acá en kilómetro a la redonda, no. Entonces eso también me motivó a hacer talleres. Reivindicar y poder pasar la palabra. Claro, y que seamos muchas. Y yo, bueno, aparte de hacer talleres con niños, otra de mis modalidades principales es hacer también talleres con mujeres. Y siempre conectándolo desde la escritura vivencial, cómo la palabra tiene un acto sanador en sí mismo el escribir. Y han salido cosas maravillosas. Hemos hecho un trabajo súper lindo con diferentes grupos de mujeres. En la cuarentena hice muchos talleres virtuales. Hice como 4 más o menos. De hecho, esa es una pega pendiente que nunca he realizado, que es hacer como una recopilación de todo lo que escribimos en la cuarentena, que fue súper potente. O sea, fue una forma de acompañarnos de manera virtual. Una forma de canalizar también. Y de canalizar. Y es también un acto de memoria. O sea, hay una memoria importante ahí en lo que escribimos. Está retratado un proceso histórico brutal que vivimos. Entonces, eso. Y nadie lo esperaba. Chopo, te repito la pregunta, que ¿cuál es el rol de la música para ti en lo social? Ambos son trabajadores de la música. ¿Y cómo te desarrollas, cómo dialogas con ellos? Es una pregunta igual compleja, en cuanto a que yo creo que tiene varias respuestas a lo largo de la historia. ¿Ya? A propósito de Valparaíso Salvaje, ahora estamos en una investigación que es del año 70 al 73. A propósito de que Ronald está en un podcast que se llama Valparaíso Salvaje, ¿sí? A propósito de los 50 años del golpe, nos inclinamos por crear ese formato y en la investigación nos hemos dado cuenta de muchas cosas en torno al discurso, ¿cierto? Tenía un discurso más activo, ¿cierto? Como de los artistas más comprometidos. Tenía un discurso como de los artistas que se están plegando a eso más comprometido. Qué sé yo, tenía otros artistas que piensan que el rol de la música es otro, ¿cierto? Entonces, tiene muchas respuestas. ¿Para ti? Yo creo que para mí hoy es súper compleja responderlo hoy. Independiente de las ganas que le pongamos cada uno en cuanto a como las ideas que tengamos, ¿cachai? Porque yo creo que más allá de las ideas que yo tenga, hay un contexto súper complejo allá afuera al cual abordar. Y en ese sentido hay que ser súper cauteloso en torno a cómo entendemos la realidad del territorio, que se llama Chile, Claro, igual para eso y cómo el neoliberalismo logró crear una sociedad, ¿cierto?, completamente segmentada, y que muchas veces sucede como en las redes sociales, ¿cierto?, que uno está apuntando a un segmento de la sociedad y todo el resto no te está viendo, no te está escuchando, ¿cierto? Aunque uno crea que sí. Aunque uno crea que sí. Entonces, un poco lo que pasa en redes sociales también. Es súper parecido en torno a como la sociedad chilena y cómo operan estas burbujas sociales, ¿cierto?, de estratos y todo, Claro. que no tienen que ver con una pirámide necesariamente No es entre jerárquico. ricos y pobres, ¿cierto? Hoy día entre pobres no nos escuchamos, ¿cierto? Porque sabemos que la mayoría de la población está en el mass media, ¿cierto? Está en otro, está escuchando otras cosas. Entonces hay desafíos varios, creo yo, en torno a esa pregunta.
creo que sí, es muy interesante y es bueno fomentar las miradas más críticas, más directas, digamos, más comprometidas, como la Charagüía, que yo estoy escuchando de ella, ¿cierto? Claro. Que yo creo que es necesario, que es súper necesario, que tiene que ir también con la mirada histórica, con la memoria histórica, que tiene que ver con el sufrimiento de este país, ¿cierto? Y que eso yo espero también que esa mirada también se vaya actualizando. A propósito de lo que te hablaba del año 70 al 73, Claro. ¿cierto? Hoy para mí la música tiene un rol en cuanto a varias cosas. Tiene un rol social que tiene una mirada muy parecida a lo que decía la Charagüía. Comparto muchas cosas de las que dice ella. Pero también yo no soy músico. Yo soy productor que trabaja con la música. Trabajador de la música. Entonces, yo veo otras aristas dentro de todo esto y que te pueden responder un poco a esa pregunta. Para mí, por ejemplo, el sistema de sonido, el trabajo en el sound system, es un mercado que se abre nuevo. Es un trabajo, ¿cierto? Es una forma económica. Tiene un desarrollo económico, etc. Ahí hay una respuesta súper política también a la precariedad, por ejemplo. Entonces, cómo nosotros vamos creando sistemas para dar respuestas también a las falencias del sistema. En torno a eso, nosotros nos organizamos, que es otro proyecto que te lo quería contestar en esta pregunta justamente, que es la red de parlantes y vinilos, que nosotros no a partir del discurso en la música, sino que a partir de la organización de las personas en torno a la música. De la red. Claro, es que nosotros ahí vamos creando un discurso, digamos, y ahí es donde vamos configurando un discurso y ahí vamos viendo qué tan puntudo tiene que ser este discurso, ¿cachai? Porque sentimos que también muchas veces gritar fuerte puede ser un grito aislado nomás. Entonces, de repente es mejor hablar bajito, entenderse, en otros términos, de pronto basado en ideas más elementales, más que ideas que estén como en términos ideológicos más sobreideologizadas, sino que más elementales como Por la ejemplo. empatía, Ya. la justicia, la colaboración, la honestidad, ética, valores, ¿cachai? Como La que horizontalidad. sí, y también la verticalidad, también. ¿Sí? Entonces estamos en un periodo, yo creo, para nosotros de descubrir cuál va a ser esa punta de lanza para disparar, ¿cachai? ¿Se descubre en algún momento? Seguramente, es un proceso. O sea, a propósito de la investigación del 70 al 73, para que Víctor Jara llegara a cantar y arrastrar a los Blobs, por ejemplo, Claro. a una posición más de izquierda, para que existiera un Víctor Jara y unos Blobs queriendo tirar a la izquierda, tuvieron que haber 70 años de ascensión de lucha obrera en Chile, desde principios de siglo. Entonces, yo creo que claramente, y los obreros de principios de siglo claramente se organizaban para también suplir la precariedad que existían en sus labores. O sea, Valparaíso estaba lleno de cooperativas, de mutuales, ¿cierto? Que todavía uno puede ver las placas por ahí. Entonces, yo creo que estamos nuevamente en ese proceso como más embrionario, como de nuevamente reconstruir un tejido social. Y yo creo que más allá de lo que dice la música, es lo que uno hace con la música lo que te permite esa reconstrucción de tejido social. Creo yo en este momento, porque llevo viendo en Chile un proceso de la crítica artística por más de 20 años, de distintos estratos, unos más radicales, otros menos radicales, unos más comerciales, como con un discurso más popular, ¿cierto? Y otros completamente invisibilizados que están tratando de exponer como un discurso más radical. Y yo creo que yo he visto que no avanza, la verdad. No avanza, y hay una industria musical que sí avanza muy grande y que cambia y que tiene cambios muy, muy, muy vertiginosos. Y nosotros no alcanzamos ni a notar eso. Entonces, creo yo que ahora nuestro proceso como más embrionario tiene que ver con un poco como la autonomía. Y Valparaíso es una ciudad que te permite empezar como a crear esos niveles de autonomía. Eso
Eso yo creo que frente al discurso. Entonces, hay como te decía, hay muchas respuestas para la pregunta, pero Claro. creo que la nuestra tiene que ir como con la organización comunitaria. La red de parlantes y vinilos tiene 44 socios y socias. ¿Ya? Eh, ¿A lo largo de todo Chile? Ninguno es músico. Santiago y Valparaíso. Ya. En Santiago es solo un socio. Ya. Y ninguno es músico. Todos son albañiles, algunos son periodistas, algunos ingenieros, yo soy diseñador, hay dueñas de casa, hay desabolladores, hay obreros de la construcción, hay gente cesante, pero no hay músicos. Entonces igual creo que estamos viendo otra posibilidad con la música. Y esa es un poco la respuesta a tu pregunta. Lo he escuchado a ambos mencionar las palabras recopilación, investigación. Si bien tú te dedicas a la música y Chopo no es músico, pero está involucrado en ella, ¿se consideran investigadores de la música? ¿Y cómo la entienden también la investigación? ¿Cómo es el proceso investigativo de cada uno? Bueno, a ver, yo creo que de busquilla y copuchenta y buscando querer aprender, creo que sin querer, claro, empecé a investigar desde el ocio griego. En un momento en que llegué a vivir a una zona muy rural, me fui a vivir a la ciudad de Rancagua y por ahí me topé con la obra de Violeta Parra, la obra recopilatoria de ella. Y de curiosa dije, bueno, ¿será que quedan cantores vivos así como los de la película? Y ahí de manera muy inocente empecé a ir al campo a preguntar en pueblitos así donde no había nadie, a preguntar, hola, ¿será que acá hay cantores, payadores? Y bueno, y así me fui encontrando. Entonces, claro, como te digo, sin querer queriendo, uno se transformó en investigadora por querer aprender. Claro. Porque yo igual conocí la décima más urbana primero, pero buscando llegar al génesis de esto y a la savia, a la enjundia del asunto, al origen, inevitablemente terminé en el campo. Pero con un afán como solo de aprender. Ahí me fui encontrando con diferentes necesidades y urgencias. Por ejemplo, poder, lo que te decía, generar repertorio escrito por mujeres. Claro. Una Y yo, perspectiva. y yo creo que eso también responde a una cosa muy infantil en mí de ese sueño iluso de ser un superhéroe, entonces como de las causas perdidas. Y fue en un momento en que, en ese momento ni siquiera era Ministerio de Cultura, era Consejo de la Cultura, y tampoco existían departamentos de patrimonio. Pero por ahí, por el año 2013 más o menos, el Consejo de la Cultura en aquel momento empezó a abrir los departamentos de patrimonio y a querer llegar a los cantores muy campesinos, muy under. Y los cantores, la mayoría estaba muy desencantado del Estado De la institucionalidad. y de la por sí. institucionalidad en general. También la mirada antropológica por aquellos años, o antes de aquellos años, no era muy amable con el cantor. Muchos investigadores nunca tuvieron una buena relación con los cantores porque se cosificaba mucho al cantor. Como, no sé, tú vas a libros de recopiladores donde dice, sale una foto del cantor y dice, cultor. Ok, ya hay nada más, no tiene nombre. En aquellos años tampoco se validaba al cantor como un agente capaz de transmitir el conocimiento. Entonces llegaba un investigador, presentaba un proyecto, obviamente como tenía un montón de magíster, doctorados y títulos se los adjudicaba y el cantor no ganaba nada. Yo conocí muchos cantores a los cuales por tremendas investigaciones que uno sabe cuánto factura un investigador con un montón de doctorados y cosas encima, al cantor se le pagaba con una radio, con un asado, con 20 lucas, y el cantor quedaba fascinado, el abuelito, porque le habían pasado 20 luquitas, porque lo habían llevado a comer. Entonces como que
esa era la escuela previa que había. Por eso eran los motivos que los cultores no querían nada con los investigadores. Igual es un conflicto de clase. Acá en Chile, si uno busca grabaciones, registros audiovisuales, cuando muestran a los obreros, no salen nunca sus nombres. Dice obrero. Claro. Entonces, como que yo aparecí en la escena en un momento en que también el Estado necesitaba una manera de vincularse, porque apareció una nueva generación con una visión antropológica súper diferente, mucho más humana. Yo empecé a conocer el equipo de antropólogos que estuvo a cargo de todo este proceso de abrir los departamentos de patrimonio en la zona central principalmente. Valparaíso, Santiago, región de O'Higgins, que fueron como las iniciales, luego Maule también. Era un equipo súper lindo de antropólogos con una visión súper humana, que a mí me dieron ganas de generar ese vínculo. Claro. Principalmente con los cantores a lo divino, ¿Ya? que había una agrupación nacional de cantores a lo divino, en aquel entonces presidida por Francisco Astorga, don Pancho, que se transformó en mi maestro, que falleció lamentablemente en la pandemia. Y pude ser ese puente entre esos dos mundos tan distantes. Pero nunca tuve la pretensión de transformarme en investigadora. O sea, fue como algo muy casual y que nació por un afán personal de aprender en realidad. No me acuerdo cuál era la otra parte de la pregunta, porque Sí. cuando tú lo dijiste se me ocurrieron muchas ideas. ¿Cómo se configura en el fondo tu proceso de investigación, de recopilación? Claro, es eso. O sea, pero es como, yo siempre digo, es como el antiproceso. Porque no El es antimétodo. que yo haya trazado un plan o que tenga una metodología. Es muy natural, fue muy natural y muy cotidiano. Yo, como te decía, tuve varios intentos universitarios. Me costó aceptar mi ser como artista, entonces mi último intento fue la música, estudiar Ya. música, pero en aquellos años que yo emocionalmente no estaba muy bien, entonces fui a puro dar bote a la universidad, la verdad las cosas. No recuerdo mucho de esos años. Y creo que también respondiendo a mi espíritu punky, porque bueno, ahora ustedes me ven toda folclórica, pero por aquellos años, los locos años 20, yo no era folclórica. Yo llegué al campo con el pan rock, de cadenas y panty rota y con una parada súper ruda ante la vida. Y a veces me pregunto por qué estoy haciendo cuecas si yo quería tener una banda de rock. Bueno, de a poquito lo estoy llevando un poco hacia allá, volviendo a mis orígenes rockeros. Pero entonces, en todo este afán contestatario y antisistémico, me encontré con la tradición oral, que es ¿Ya? la forma en la que se transmite el conocimiento de la cueca, de la décima, en la que se ha sostenido esta tradición por cerca de 400 años de historia. Y se mantiene Y se todavía. mantiene. Y, o sea, nosotros dentro del canto a lo poeta, de la décima, existen melodías que de verdad llegaron con la conquista española, ¿cachai? Entonces, muy antiguas. Hay una décima que se recita hasta el día de hoy en las misas, que viene de aquellos años, que llegó de España, ¿cachai? Entonces, esto... Hay una magia. De hecho, ahora, bueno, como te contaba, vengo llegando a un conversatorio con Manuel Sánchez, tremendo payador chileno, uno de los mejores improvisadores latinoamericanos. Yo creo que si en Latinoamérica podemos hacer un top 3, un ranking, él está de seguro ahí, Ya. como guitarronero y como improvisador. Y hay una magia de que el guitarrón chileno se sostuvo, se sostiene. Nadie sabe dónde nació, pero tiene una antigüedad y hay versos que hablan del guitarrón de cerca de 400 años de historia. Entonces, y lo mágico y lo hermoso, que eso a mí como antisistémica me cautiva, yo creo, y me cautivó desde un comienzo, es que se mantuvo totalmente al margen de la academia, al margen de la formalidad y de la institucionalidad, porque hasta el día de hoy no contamos con estudios serios con respecto a la musicalidad y la sonoridad del guitarrón chileno. La academia no se ha interesado hasta el día de hoy en hacer un estudio profundo. Sobre el ¿Cachai? guitarrón chileno. No existen partituras que expliquen la mística de la décima del canto.
es muy raro y es muy mágico como estas melodías para cantar la décima, que son muchas. Nosotros, los payadores chilenos, han hecho como un compilado de melodías tradicionales para cantar la décima y hemos llegado a compilar alrededor de 100. No todas son tan antiguas, pero hay unas que son antiquísimas. Como te digo, que cantos que llegaron, que se cantan hasta el día de hoy en la Iglesia Católica, Claro. que llegaron con la conquista española. O sea, estamos hablando de cientos de años de historia, muchos años de historia. Y se han mantenido así, desde la magia, desde la informalidad, desde la resistencia. Entonces, a mí me calzó muy bien esta forma no formal de aprender, de no aprender. Yo en mi vida creo que todo lo he aprendido desde la experiencia. Aprendí a hacer un disco haciendo mal todo el proceso. Como que ahora, estoy a una semana de lanzar nuestro primer disco en formato banda y todavía estoy así sobreviviendo a los coletazos de haberlo hecho muy mal desde la producción. O sea, como que fue el antimétodo, ¿cachai? Entonces, yo creo que yo necesito aprender así, con la piel, con el golpe, las cicatrices, ¿cachai? Ya. Entonces, algunas personas Desde aprendemos los así, sentidos. a porrazo, desde los sentidos, ¿cachai? Y yo creo que eso apela a esta charagüilla niña que habita en mí y que necesita aprender así desde lo sensorial. Entonces me calzó muy bien esto de la tradición oral, del aprender en el asado, en la mateada, con la tortilla de rescoldo, al pie del fogón, como no desde un libro, sino que desde la conversación. Hermoso, la tradición oral es algo realmente maravilloso y para uno que no cree en el sistema educativo actual, poder aprender de esa manera también ha sido resignificar la metodología educativa. Porque, y ahí me conecto también con esa frase de Atahualpa Yupanqui, hacer nuevo lo que es viejo, para ver el mundo cambiado. Porque actualmente hay toda una onda y un movimiento antieducativo, ¿cierto? De educación alternativa, Montessori, Waldorf. Y yo, cuando me acerco a eso o leo acerca de eso, oye, eso es tradición oral. Es la misma forma en la que yo aprendí de los maestros. Enseñar sin enseñar, en el fondo, porque con el maestro yo no me sentaba con una pizarra y él me escribió una décima y me mostró la afinación de la guitarra y así aprendí la guitarra traspuesta. No, o sea, lo que más ¿Cómo era? te enseñaba era sin enseñarte, eran Ya. horas de conversación. Y de hecho, como que uno estaba y iba así con toda la ansiedad de que el viejito te enseñara una melodía, te enseñara una afinación en la guitarra, y finalmente uno estaba todo el día tomando mate, almorzaba, y después, cuando ya se estaba haciendo de noche y ya nos íbamos yendo, el maestro sacaba la guitarra y te tocaba una melodía. Pero después de todo un día, todo un proceso, yo tuve la suerte de trabajar de niñera para don Pancho y cuando hubo un paro grande, me acuerdo, de profesores en una de las revoluciones estudiantiles, creo que tenía que haber sido como 2012, 2013, yo me acuerdo que hoy para mí fue realmente una suerte que don Pancho se fuera a paro, porque eso significaba tenerlo en la casa todo el día. Claro. Entonces eran horas de conversar y conversar y conversar y conversar, y de pronto sacaba el guitarrón y se tocaba algo, y en ese momento mi pareja tenía un tremendo oído musical. Lo tiene, en aquel momento era mi pareja, ya no. Y él llegaba a la casa y pescaba la guitarra y me decía, lo Dani, sacaba. mira, esta es, ¡ay, qué maravilla! Y era como, wow, ya, el aprendizaje, la lección del día de hoy fue la afinación, la del diablo, ya, la afinación, la tercera alta, la traspuesta, no sé qué. Entonces, como que esa era la forma de aprender, que en el fondo nos enseñaba sin enseñarnos. Y también a mí me resignificó el rol del maestro, que es muy diferente a un profesor. O sea, para mí un maestro es alguien que te transmite toda una cosmovisión a través de la enseñanza, de lo que te está enseñando. En el fondo,
el conocimiento es lo de menos. Lo importante es toda la cosmovisión y los valores que te está transmitiendo a través de la acción tan simple como enseñar una canción, enseñar una estructura, enseñar una melodía. Pero lo valioso es lo otro. O sea, para mí, yo insisto, un profesor simplemente te transmite información Claro. y conocimiento. Un maestro te transmite un montón de valores y toda una idea del mundo a través de lo que te está enseñando. En el fondo, el aprendizaje fuera de la academia, el fin no es lo único, es el camino, el El proceso. camino, el proceso. Y esa, mira, lo que tú acabas de decir es una frase que la llevo escuchando mucho últimamente. Bueno, hay un proceso, un proyecto del Ministerio de Cultura que se llama Los Se Crea. ¿Ya? Y Se Crea se instalan en varias regiones del país y en el fondo es una metodología nueva de laboratorio creativo. Como Ya. que uno en la educación artística actual, porque yo también trabajo en el programa Acciona, la educación artística actual ya no se enfoca en el acto de fin de año, no se enfoca en el producto final, la canción, el dibujito, la obra de teatro, sino que se enfoca en el proceso. Y si ya no se habla de talleres, sino que se habla de laboratorios creativos. claro. Y esto es lo mismo que tú acabas de concluir, ¿cachai? Con respecto a lo que yo te acabo de hablar. Entonces volvemos a la frase de Atahualpa Yupanqui, a hacer nuevo lo que es viejo, para ver el mundo cambiado, ¿cachai? Entonces Bacán. muy lindo para mí, como que todo se va Es un conectando círculo, de una una manera espiral. muy linda, muy espiral, sí. Chopo, la pregunta. Si hemos hablado de la investigación todo el rato, ¿te consigues como un investigador? Y sí o no, independiente de eso, igual estás desarrollándola. ¿Cómo es tu proceso? ¿Cómo se configura tu proceso de investigación? Ay, ay, ay. Es compleja la pregunta también. Que se cruzan muchas cosas desde las experiencias como más primitivas que uno tiene como... Más intuitivas. Los roces con... Y tiene que ver también con lo que está diciendo Charagüilla, que es como hay personas que tú te encuentras en el camino que de algún modo te cambian, ¿cachai? Para siempre. Y en ese sentido yo solo puedo agradecer porque también me he encontrado con gente maestros que tenían un año más que yo. Como que eso estoy hablando, o sea, yo tenía 12 años y la primera vez que hice un sound system fue en esa edad porque tenía un amigo que es rapero. Le mando un saludo al Sade, si me va a escuchar un día esto. No sé. Y él me dice, vamos, tengo una camioneta ahí. ¿Ya? Hay un DJ, que eran gente de Cerro Navia, yo vivía en Renca. Y nada, pues fue una camioneta, unos parlantes, un DJ, 2 varas de incienso acá en cada esquina de la camioneta y lleno de gente, ¿cachai? Gypsy. Y yo no lo organicé, ¿cachai? Yo Ya. acompañé, yo no tenía dónde conseguirme una camioneta, menos un DJ. Entonces, por ejemplo, él fue la primera persona que me llevó a eso. Ahí tenéis plumones, ahí tenéis papel, ahí tenéis cassette, lo que queráis. Gente de la población igual, estamos hablando fuera de la academia, completamente fuera de esa perspectiva. Entonces, una respuesta que tiene muchas, una pregunta que tiene muchas respuestas en torno a cómo uno va aprendiendo. Finalmente, como que la investigación yo creo que tiene que ver con eso, con el aprender, principalmente. Yo creo que cuando alguien se va tomando en serio su disciplina, te va empujando inevitablemente a tomarte en serio la investigación. Más allá de... Porque, por ejemplo, a mí me gustaba hacer fiestas, ¿cierto? Y yo hacía fiestas y sabía lo que estábamos escuchando esa noche, lo tenía claro. Pero ya cuando necesitáis hacer más fiestas, ¿cachai? Y necesitáis poner encima más contenido, Y la demanda también te va forzando, te lo pide. ¿cierto? Porque yo digo, oye, pero yo en esta fiesta ya dije eso, ¿cachai? Me pasaba eso. Entonces yo ya dije, oye, aprendí que el que inició el Sound System nació en el 49, ¿cachai? Esto es una tradición del año 50. ¿Y cuáles fueron los primeros 10 Sound System, por ejemplo, que se fabricaron? Ya, como que ahí empiezan como las preguntas como obvias, digamos, porque también te lo vais tomando en serio. Yo entiendo que yo soy diseñador, realizo espectáculos y también hablo al micrófono en las sesiones. Claro. Entonces, esa responsabilidad de comunicar es la que te va llevando a profundizar mucho más los contenidos, ¿cierto?
hay una responsabilidad tremenda al micrófono. O sea, lo mismo que está diciendo Charagüí al comunicar. Yo la música la tomo no desde la música, sino que desde la comunicación. Y desde ahí la trabajo. Entonces el proceso investigativo en mi vida ha tenido muchas etapas distintas. Yo fui pésimo estudiante en la escuela. No me leí ningún libro de la escuela, debo reconocerlo. Ni unos papeluchos me los leía. Entonces, va por ahí un poco, quizás como esas primeras experiencias que son más intuitivas, ¿cierto? Que tienen que ir como con circunstancias. Y luego ya cuando tú te lo tomas en serio, ya fue como siendo que tenía que ir más con el método. Y ahí no sabría responderte como si la pregunta va por el método académico o si yo tengo un método como... Tu método, más allá de la academia, porque en el fondo igual podríamos decir que son outsiders de la academia, pero igual tienen un método y un proceso de información dura, o sea, datos. Sí, es cierto. Y yo sé que muchas veces quizás para validar ese conocimiento tiene que estar como un sedazo de la academia. Y es buena esta instancia como para aclarar que no todo tiene que pasar por el sedazo de la academia, porque muchas veces las cosas ahí se sintetizan, ¿cierto? Se les da otro enfoque. Se sistematizan también. Se sistematizan muchísimo. Y también como se sistematizan, se archivan. Entonces también hay un problema, la academia también olvida, ¿cierto? Tiene temas de interés que luego deja a un lado. Claro. Y Terminada la investigación, chao. termina la investigación, chao. Entonces mucha gente persigue eso y luego cuando la academia ya te cierra las puertas, la gente queda sin financiamiento. O el caso de los artistas que persiguen el financiamiento también. Pasa un poco la misma dinámica. El financiamiento se acaba, cambia el periodo de un gobierno, qué sé yo, Claro. y los artistas quedan en nada. Entonces, tiene que ver con eso también. Creo que es importante recalcar la idea de que el conocimiento, la investigación y el método no están dentro de la academia. Yo trabajo con un método que es bastante intuitivo también. A mí me encanta visualizar primero como en mi cabeza ¿Lo que quieres? cómo quiero que sea esto, ¿cierto? De hecho, fue así que Quebrada, por ejemplo, es tan grande. Es un sistema de amplificación de 13 kilowatts de potencia, es para amplificar 3.000 personas. Entonces, cuando fabricamos el sistema, me dijeron, oye, pero ¿por qué tan grande? ¿Cachai? ¿Por qué un sistema tan grande? Si la ciudad chica, qué sé yo, ya con la mitad era suficiente. No, pues que aquí hay una metodología, hay un proyecto, ¿cachai? Que nosotros, que esto que partió como un programa de radio o como una pequeña fiesta, se vaya ampliando a que sean miles. Entonces, que nosotros queremos un gran amplificador. Entonces, bueno, hay muchas posibilidades de investigación fuera de la academia. Yo trabajo con esa manera más intuitiva, o partí trabajando de esa manera más intuitiva, la verdad. Y hoy día ya tengo un método que tiene que ver más bien con mucha lectura, primero. Nuestra oficina se llama Música y Trabajo y trabaja la investigación propiamente tal, ¿cierto? Claro. El diseño gráfico y el audiovisual. Entonces, entre esas tres disciplinas se complementa muchísimo. Yo a través del audiovisual puedo mirar muchísimo, por ejemplo, registros de época, me puedo inspirar de ahí paletas de colores, al mismo tiempo van apareciendo otros datos, por ejemplo, de Ronald, que trabaja como duro la lectura, ¿cierto? Claro. Y la escritura, que cosa que yo no trabajo eso. Entonces se va formando una simbiosis, digamos, que es como el método es colectivo, finalmente. Cada uno va recopilando, pero vamos como creando un método colectivo de sintetizar toda esa información y transformarla. Que finalmente el objetivo es eso. Hacer una investigación para luego transformarla en algo físico, algo real, una convocatoria. Como que ahí está el arte, digamos, ¿cierto? O sea, si entendemos el arte o como yo lo entiendo el arte, digamos que es como reunir personas. Como que para mí la máxima representación del arte es cuando la gente se junta, independiente a qué se junta. Independiente si es una obra plástica, una obra sonora, ¿cierto? Es cuando la gente se junta, para mí es la máxima representación del arte. Entonces, como que ahí estamos apuntando, como que nuestra investigación y nuestra metodología apunta siempre hacia eso. Quiero preguntarles, ya que hemos estado como un poco criticando a la academia y tal vez su soberbia, el otro lado, ¿qué entienden ustedes por lo popular? ¿Y cómo se desarrollan en ese concepto?
Cualquiera de los dos. Pueden ir al Cachipún si quieren. No, pero sí. Bueno, lo que yo hago se llama poesía popular. Justamente tanto la décima como la cueca en su versión escrita, todo esto está dentro de la poesía popular que se conoce en Chile. Y yo creo que el gran valor que tiene es que es una forma de conservar la memoria y de llevar a cabo una obra artística de una manera en la que pueda ser entendido por una persona ultra erudita en el arte que estemos hablando, ya sea la pintura, la música o la poesía, tanto como como en un niño. Y yo me calzo y me instalo en este lenguaje justamente por lo que hemos dado vuelta a lo largo de toda la conversación. Porque para mí, yo creo que lo más maravilloso con lo que yo conecto con el arte es como una herramienta poderosísima de transformación social. De cambiar el sistema, de cambiar el mundo, de cambiar nuestra sociedad. Estamos vivos en un momento súper crítico como planeta. El tema medioambiental es urgente ayer. O sea, hay una urgencia. Y yo la forma en la que tengo para aportar a eso es la música, la escritura, y los niños están súper conscientes de ello, lo tienen mucho más claro que nosotros. Yo creo que también porque saben el mundo en el que van a crecer y que hay que hacer un cambio urgente. Entonces, para mí es importante poder llegar desde el niño más pequeño hasta el anciano más erudito con mi obra. Hemos conversado harto de esto últimamente desde diferentes aristas con varias personas. Una de ellas, nuestro querido amigo en común, René Chevasco. Hablábamos el otro día, cuando me invitó al programa, acerca de cómo levantar este Valparaíso post-pandémico que está tan rudo para sobrevivir, ya sea el trabajo que uno lleve, o sea, no solo nosotros como artistas, sino en general los trabajadores independientes, el vendedor callejero, todo el sistema económico está en crisis. Toda la cadena. Toda la cadena. Sea cual sea la pieza del engranaje que uno esté jugando. Entonces conversábamos y él me preguntaba también cómo hacerla. Y para mí la opción es la infancia, la transformación social desde la infancia. Los adultos es muy difícil cambiar la mentalidad adulta. Yo creo que vivimos en una sociedad muy adultocentrista y no nos damos cuenta que la opción para hacer un cambio social importante no está en los jóvenes, no está en los viejos, lo siento, pero está en la infancia. Incluso en algo tan práctico y tan quizás, no sé, capitalista como los públicos. O sea, si yo quiero generar audiencias para el futuro, donde tengo que sembrar, es en la infancia. ¿Cómo hacemos que este Valparaíso entienda la importancia de dignificar el trabajo del artista? Sembremos en las infancias, porque ellos van a ser nuestras audiencias del futuro. Quizás ya no voy a lograr convencer al adulto joven de la importancia de pagar una entrada, de la importancia de cambiar el paradigma entre colegas de, oye, ¿me anotáis en la lista? ¿Cachai? A mí me cuesta pagar una entrada, pero si yo no empiezo a poner en práctica el discurso entre mi rubro, valorarnos entre nosotros, comprarnos un libro, pagar una entrada, aunque me cueste y me duela quizás mi precario bolsillo pagar 5 lucas o 10 lucas por un concierto, pero ahí se ve, yo no saco nada con estar trabajando en las mesas de la música, por dignificar la cultura y el trabajo precarizado, si yo no soy capaz de pagar una entrada, de apreciar la obra de mi colega, mi compañero y pagar una entrada. Entonces, quizás este paradigma es difícil de cambiar en nosotros los adultos, pero sí podemos generar esa conciencia en los niños pequeños, de a poquito. Por eso para mí es tan importante la labor educativa. La otra vez se habla mucho acerca de
innovación dentro del gremio, dentro de la industria. Yo creo que es súper importante aplicar este concepto de innovación dentro de la escuela. No sé cómo vincularlo. La otra vez en una conversación también en una mesa de trabajo hablábamos de eso y yo preguntaba, ¿y no puede caber el aula dentro de la innovación y las nuevas tecnologías? ¿Cómo lo enganchamos ahí? Porque para mí, como yo digo, la esperanza de esto está en los niños. Entonces, ahora igual, sobre todo ahora como banda, yo desde la composición busco componer de dos maneras y tratar de hacer un equilibrio entre ellos. A uno igual le gusta hacer cosas sofisticadas y Prolija. refinar el producto, porque yo hago dos tipos de música. Hago música para que la entiendan los niños y los Ya. adultos y los no entendidos en la música, pero también me gusta hacer música para músicos. Entonces tratamos de movernos entre esto y eso. Pero lo más chistoso y lo más gracioso y paradójico de la situación es que finalmente las canciones que trascienden y que al público le gusta son las que menos trabajo musical uno le pone. Entonces, como que nuestras canciones regalonas del disco son las que pasan así como Las que... menos populares. Que a nadie le... Cuando después de que las hemos tocado, la gente nunca nos dice, ¡ay, qué bonita esa canción donde cambiaste de... modulaste el acorde y cambiaste de metro y pasaste del 6/8 al 11 y al quinto? No, la gente ni pesca esos temas, la verdad las cosas. Quizá alguno que otro colega lo agradece, pero las canciones más sencillitas, como Mujer Revolucionaria, 2 acordes, sol y re. El primer disco ese que yo te hablaba, el que está como en formato demo aún, todavía no lanzamos el formato disco oficial, mi primer disco solista, está casi todo en sol y re. Y yo empecé a componer en otras tonalidades porque la banda me lo pedía, así como ya, Charagüí, ya no podéis tener todo un disco en sol y re. Pero las canciones que más le ha entrado a la gente y que hay otras personas que las cantan son las de ese disco. Ya. No sabemos qué va a pasar con el disco de ahora, pero la realidad es así, como que a lo que uno más pega le pone es como lo que menos trasciende porque lo popular no tiene un oído sofisticado musical. La masividad, tal vez. Claro. Entonces, y a mí me gusta llegar a eso. Y no me gusta llegar a lo popular y a lo masivo porque quiera ser famosa, porque quiera ganar plata. Me interesa porque creo que desde esa sencillez uno puede instalar ideas en la gente. Ideas simples como o sea, simples y complejas a la vez, pero de una manera muy simple puede instalar cosas súper profundas, como la conciencia medioambiental, como el feminismo, la equidad, la justicia social. O sea, yo las canciones que quiero que tienen un mensaje profundo, no las hago con complejidad musical, las hago en sol y re porque yo sé que así a la gente le va a entrar. Con una cosa muy elaborada no le va a entrar. Entonces, yo digo algo y que algunos compañeros de banda me dicen, oye, pero es que eso suena horrible. Pero es que el sistema nos lavó el cerebro de una manera súper negativa. Y si yo quiero lavarle el cerebro a la gente de una manera positiva, sol y re, 2 acordes y 6/8, que el corazón del chileno pulsa en 6/8 como la cueca. Entonces, para llegar a esa forma popular de una manera masiva, si quiero llegar con un mensaje, tengo que hacer algo muy sencillo. Y funciona. Cada vez lo compruebo más. Ahora que me estoy metiendo en el mundo del bolero. Y desde mi afán disruptivo y rupturista, que no quiero hacer boleros normales, quiero darle el toque rockero y que suene diferente. Hice 2 boleros. Uno con la misma armonía de todos los boleros. 3 acordes. Que es como el fome. Y el que menos quería mostrar, porque me daba vergüenza, que es como el bolero fome. Para mí, musicalmente hablando. Hicimos otro bolero súper elaborado con los chiquillos, les pusimos unos cortes y acordes más disonantes y cosas. El bolero elaborado, sin pena ni gloria. Y el bolero más sencillito es el que le ha gustado a los productores y a la gente que se lo iba mostrando. Entonces, ahí va, po. Pero trato, insisto, o sea, igual uno tiene esa cosa de músico, de querer hacer cosas más elaboradas y sofisticadas musicalmente. Y voy a seguir satisfaciendo esa necesidad como banda que tenemos también, porque tengo la suerte de trabajar con músicos maravillosos que realmente logran transformar
la materia bruta que yo traigo, bien bruta y bien rústica, de mis 3 acordes, lo transforman en cosas súper sofisticadas, como que en la banda cada uno tiene un rol muy marcado, pero también hago estas cosas populares porque tengo cosas importantes que decir que quiero que queden en la mente de las personas. Entonces, eso es el juego, más o menos. ¿Y tú, Chopo? ¿Cómo entiendes lo popular? Fuera de la academia, por supuesto. Sí, claro. Yo comparto varios postulados que hace Nacho Aragüey esta noche. Qué bueno que estáis aquí igual por lo mismo. Que, Ha sido un gusto, es mutuo. sí, realmente. Para mí lo popular, más que con una estética, por ejemplo, ¿Ya? eh, Más que un discurso. tiene que ver con una sensibilidad. Ya. Y esa sensibilidad y lo popular hoy día se está reconfigurando. Entonces no podemos decir que lo popular de hace 10 años atrás es lo mismo de hoy. Y 10 años no es nada, 10 años es súper poco. Entonces, nuestra relación con lo popular tiene que ver con cómo le vamos tomando el pulso a nuestras vivencias más cotidianas, ¿cierto? Desde nuestra posición de, no sé, de obreras, obreros, ¿cierto? Dueños de casa, papá, mamá, como que ha ido pasando como desde esa perspectiva a algo más masivo, ¿no es cierto? Como te decía también antes, nosotros nos organizamos en torno a la música. Entonces eso también va generando una idea, va generando esa sensibilidad y que termina, y eso termina dando como producto una estética. Y yo creo que quizás tú te has dado cuenta, por ejemplo, nuestro trabajo apela súper poco como a lo combativo, ¿cachai? Claro. Como lo que ha estado como en los últimos años en Chile como pegando. Porque nuestra organización no está en eso, ¿cachai? Sencillamente por eso. Y cuando uno está organizado en comunidad, de algún modo se regula todo. Claro. Y en esa regulada es que nosotros hemos sabido leer eso, ¿cierto? En nuestros propios compañeros, compañeras de organización, y hemos ido sabiendo traducir esa sensibilidad popular. Y yo creo que eso ha sido clave al momento de la gente interpretar nuestro trabajo, porque yo creo que hay mucho de interpretación de lo que nosotros hacemos, más allá de lo que nosotros decimos, ¿cachai? Y yo creo que eso también es interesante porque tiene que ver más con un acto como medio psicomágico y no tan socialmente directo, ¿cachai? Claro. No es tan literal. Que es un poco lo que yo estoy escapando de hace mucho tiempo, porque yo también fui dirigente nacional de los estudiantes secundarios, imagínate, ¿Ya? por ejemplo. Igual juego un rol en esa política. Tienes pasta de político. Entonces sé muy bien lo que es esa vendida de pomá también, Ya. ¿cachai? La tengo terrible clara. Y sé cómo también eso ha afectado justamente a esta sensibilidad de entender qué es lo popular. Porque esa tendencia justamente es la que ha ido sesgando ese imaginario de lo popular. Volvamos, por ejemplo, a los 70 y la investigación que estamos haciendo con Ronald entre el 70 y el 73. Los blobs, por ejemplo, para el sello DICAP no eran populares, ¿cachai? Ocupaban guitarra eléctrica, la guitarra eléctrica era considerada un instrumento imperialista. Entonces, y los blobs eran sumamente populares, ¿cachai? Claro. En fin, por ejemplo, solo ese ejemplo, para poder entender que de pronto las visiones como tan estereotipadas de qué es lo popular caen en ese error, ¿cierto? Que muchas veces tiene un sesgo ideológico. Y si bien yo creo que todo es ideológico, ¿cachai? Nosotros le tomamos atención a eso, ¿cachai? Tratar desde ahí hacer esa diferencia. Y como te decía, creo que nuestra vinculación con lo popular es esa, es como lograr a través de la organización un prisma que nos permita decir esto no tiene un mensaje quizás tan cargado, pero sí está convocando. Y quizás es en la convocada luego, cuando estamos en vivo y nos estamos viendo con la gente, es que ahí sí quizás vamos a ocupar un lenguaje más directo. Ya. Entonces, hacemos como una jugada de ajedrez, ¿cachai? Un poco. Porque también necesitamos sortear todas las vallas que nos ha impuesto como el sistema, así, como medio
repetitivo como cargarle todo al sistema, pero en verdad son Medio de como muchos comunicación, sistemas. el contexto. No es uno solo, ¿cierto? Claro, son muchos sistemas y que intentamos sortear eso. Creo que, volviendo como a lo sofisticado, creo que nosotros hemos hecho una labor en torno al sonido que sí es sofisticada y que al mismo tiempo ha sido popular. Popular, claro. La reproducción de discos de vinilo, para ponértelo así mejor. Hoy día la música que nosotros escuchamos diariamente en Spotify y en MP3 está en MP3, ¿cierto? Claro. Y eso significa que no tiene frecuencia, ¿cierto? No Está súper sube y no comprimido. baja, va todo al medio, ¿cierto? Te quita los rangos de frecuencia alta y los rangos de frecuencia baja. Nosotros fabricamos un sistema de sonido, el cual es analógico, no tiene componentes digitales, y amplificamos además discos de vinilo con una aguja, ¿cachai? Claro. Entonces yo hago la diferencia. Tú te escucháis una canción en MP3 como que te estáis leyendo un condorito. Y todo bien con leerte un condorito. Para mí la idea es leer, digamos así, o escuchar. Está bien, escucha, lee lo que tú queráis. Pero hay una diferencia entre leerte un condorito y leerte una enciclopedia, quizá. ¿Cachai? Y cuando escucháis un vinilo, estáis escuchando una enciclopedia. Estáis escuchando toda la música con todas sus frecuencias, ¿cachai? En un sistema de sonido que está dividido en frecuencias, que te va a entregar los bajos en un lado, los medios y los agudos en otro. Y eso modifica muchísimo la conducta del bailador o del oyente en vivo, porque realmente lo que pasa con la música bien amplificada o en alta fidelidad es que modifica tus células, tu cuerpo, el agua que hay en tu cuerpo se mueve. Hay experimentos de eso. De hecho, hicimos también una clínica de sonido, de física y sonido en la Universidad del Paraíso, junto con una astrofísica que trabaja en el Sound System, que es cantante de Sound System, que ella es profesora de la Universidad del Paraíso. Y donde explicábamos a las personas que llegaron esa vez, a través de experimentos físicos, cómo la materia se mueve, se transforma, se modificaba, ¿cierto? En esto de la amplificación en las frecuencias que nosotros trabajamos. Entonces, a través de este prisma, que nosotros logramos ver lo popular, ¿cierto? Que tiene que ver con la organización, a través de la música, la organización de las personas, ¿cierto? A través de la música, podemos salir de eso con una mirada y una óptica con elementos sumamente tecnológicos y complejos, sofisticados. Y eso ha logrado amplificar, por ejemplo, ese sistema de sonido Quebrada ha logrado amplificar sesiones para 3.000 personas en la plaza cívica, por ejemplo, con un tremendo impacto positivo. Por eso yo digo que se estaban escuchando en enciclopedia, porque cuando se acaba ese evento, digamos, se va la gente, ¿cachai? No se quedan carreteando, no es que quedó como una idea de que era una fiesta donde se acaba y tú podés seguir, ¿cachai? Como que aquí tú vayas a una cosa específica, ¿cachai? Después tú te vas con eso para la casa. Es como una clase a gran escala. Claro. Es una clase vestida de fiesta. Es como eso. Entonces, y eso termina siendo un objetivo educativo. De hecho, una de las frases de Quebrada Sound System es arma de educación masiva. Así se ha catalogado como conceptualmente la actividad. Claro. También por eso el masivo callejero, que Claro. es un éxito acá en Valparaíso. Sí, pero todo tiene que ver con eso, esa ligación con lo popular, esa masividad que es popular, ¿cierto? Tiene que ver con que nosotros convocamos y creamos nuestro discurso a través de este prisma que te contaba, que es la organización. Yo quiero llevarlos ahora a otro recorrido. Estuvimos hablando de la academia, de la investigación, de lo territorial, de cómo ustedes se vinculan con la música. Pero también antes, previo, posterior, durante, hay otros procesos de por medio, que son la imaginación, el crear, el jugar, el compartir. Si nos pueden hablar un poquito sobre cómo entienden cada uno de estos conceptos, cómo los tratan, cómo los trabajan. Tú hablas de la pequeña Daniela, la pequeña Charagüilla. ¿Cómo conectas con esas sensaciones, experiencias que tienen que ver mucho también como con las infancias y que están en el cotidiano con uno mismo? El que quiera. ¿Vamos a seguir con el ping-pong? Está bueno, sí, Ya. Ya. Bueno, la pregunta, siempre me hacen una pregunta similar con respecto a cómo uno va creando. Y como les contaba, dentro de mí habitan varias charagüillas.
una revolucionaria, rebelde, otra más patrimonial, una muy educativa. Y tengo varias formas de crear. Por ejemplo, lo más simple o inmediato o automático es cuando ocurre algún suceso social que me enerva, Te da coraje. claro, y me remueve las entrañas y es como que la décima sale, como que fuera así, agüita de vertiente. Sale como una explosión, como un vómito. y no puedo quedarme callada. Por ejemplo, ante el asesinato de una compañera, generalmente por mucho tiempo durante la cuarentena escribí harto acerca de eso. O algún suceso social muy, muy perturbador, muy impresionante. Y bueno, no sé si, o sea, insisto, yo creo que también apela un poco a ese inconsciente colectivo, a esa necesidad de que surja una voz que cuando escribo algo desde ahí, desde las entrañas, tiene muchas repercusiones en mi público, muchos likes, como midiéndolo de alguna manera. Esa es una forma de componer. Por ejemplo, cuando ocurrió, bueno, todo el juicio de Antonia con respecto a su suicidio Suicidio feminicida, femicida. claro. Cuando dejaron libre al tipo y salimos en masa a lo largo de todo Chile a protestar por eso, fue un momento bien potente que a mí me caló muy hondo y me emocionó mucho saber que habíamos llegado a tal nivel de apañe feminista, de saber que si el día de mañana a mí me pasa algo, no estoy sola y van a salir todas mis compañeras en masa, ¿cachai? Fue como, a mí me tocó mucho desde ahí. Y no pude evitar escribir una cueca. Y creo que de las cuecas que he escrito, más allá de Mujer Revolucionaria, porque yo como que la escribí, la publiqué así automáticamente, es una de las que ha tenido más reproducciones y más likes. No es que eso, o sea, es como una manera matemática para mí de medir, no es que importe de una manera exitista, pero es una forma de medir la repercusión de lo que uno escribe. Entonces, eso tuvo mucho impacto. Y también me pasa que cuando ocurre algún hecho y no escribo nada, ni publico nada, hay gente que me empieza a preguntar, oye, ¿no escribiste nada de lo que pasó del otro día de no sé qué? Demandando ahí. Demandando. Entonces, esa es una manera. También existe otra manera que también habla de lo popular esto, y la descubrí así de manera muy casual, que de pronto cuando no sé qué escribir, porque yo hablo siempre de esta manera profunda y mágica en la que me relaciono con las palabras, bueno, cuando necesito cerrar algo, algún ciclo también, hablando desde la magia, o algo importante me ocurre, ahí también hay otra forma de escribir, muy desde el corazón y desde el espíritu mío. Pero también cuando no me pasa nada y pasan muchos días y no he publicado nada y digo, hoy mi Instagram necesita actividad, necesita movimiento, El algoritmo ahí me va. voy a la profundidad, a una biblioteca muy importante que se ha estado generando los últimos años, que está ahí, y la profundidad de los memes. La filosofía del meme. Sí, cuando no sé y digo nada, de pronto mágicamente aparece un meme. Además que, a ver, la décima y parte importante de la cueca es octosílaba. El hablar latinoamericano es octosílabo. El hablar del chileno es muy octosílabo. Si uno va a los eslogan publicitarios, hay muchos que son octosílabos, que no los voy a mencionar para no hacerle propaganda a nadie, pero si usted analiza el eslogan de muchas grandes empresas, es en 8 sílabas. Por lo tanto, los memes y las pancartas, también en las manifestaciones, que también es otra fuente importante de inspiración para mí, de pronto aparece una foto de una pancarta y está en octosílabo casi. Por ejemplo, esta misma cueca de la Antonia, que es una de las más emblemáticas, yo usé una frase que es muy cliché del feminismo, que es ni una mujer menos y ninguna muerta más. Claro. Está casi entera en octosílabo. Me la dejan dando bote. Entonces, de pronto aparece en mi revisar diario de Instagram,
aparece una foto, una pancarta que está en octosílabo, entonces como que tengo que escribir algo. Así me la dejan ahí, está como el caminito hecho. Y también con los memes, pues hay muchos memes que están en octosílabo casi. Entonces es como también otra fuente súper importante de inspiración para mí, los memes. Maravilloso, es como el antidepresivo de la clase obrera, la clase Sí. trabajadora chilena. La verdad es que sí. Y también algo que me daba mucha vuelta con respecto a cuando tú hablabas de lo popular, claro, yo creo que el hecho de celebrar la alegría, la alegría misma que nos roba este sistema constantemente, aplastándonos, el festejo mismo es una forma de resistencia súper poderosa. Por El ejemplo, jolgorio. claro, la fiesta mismo, el celebrar, eh, incluso el placer también, son cosas que, sobre todo a las mujeres, por muchos años se nos privó del placer, que eso es algo que estoy tratando desde donde estoy tratando de abarcar, hablando de cómo abarcamos el discurso que también decías tú, quizás en el hacer una fiesta aparentemente no hay nada muy combativo, pero sí hay una lectura combativa. Insisto, nuestra revancha es ser felices en este sistema que nos aplasta. El baile como método de resistencia. El baile como método de resistencia. Por ejemplo, a mí me aqueja el asma. Y yo Ya. sé que mi asma está profundamente relacionado con mi pena, con mis penas. Cuando Claro. yo me deprimo, me vienen crisis de asma y lo entendí ahora, hace 2 semanas atrás que te contaba que estaba Claro. con una crisis de asma. Nunca me había dado una crisis como esta. Estuve hasta hospitalizada. Para uno como cantante es Heavy. súper heavy. Entonces, como que... Y coincidió con los eclipses, Ay, no, qué con la intenso. temporada de eclipse. Entendí que yo en un método, en una acción de resistencia y de sobrevivir necesito estar feliz. Y aproveché el eclipse para cortar un montón de vínculos tóxicos, de situaciones tóxicas, de paradigmas tóxicos míos en mi cabeza, en mi alma. Y dije, Charagüilla, Daniela Sepúlveda, no puedes deprimirte. O sea, tienes que alejarte de toda situación que te deprima, toda idea que te deprima, porque si me deprimo, me voy a morir, ¿cachai? O sea, no puedo seguir en esta constante de crisis respiratoria. Llegué a estar súper mal, nunca había estado tan mal. Y yo creo que es porque también el ser de uno se está alineando con cosas muy profundas. Estamos en momentos en que están despertando muchos superpoderes que teníamos dormidos y ya no me puedo hacer la loca y enfrentar de una vez por todas que mi asma tiene mucha relación con mis estados anímicos. Y mi forma de resistir, quizás yo no tengo los recursos económicos para tener un súper tratamiento, para tener mi sistema inmunológico alto. Me encantaría tener las lucas para hacer eso. Leche dorada. Sí, por la Golden Milk. Pero si no tengo los recursos para estarme preparando y comprando cosas que me levanten el sistema inmunológico, mi forma de resistir a esto es la alegría. Entonces, o sea, hay un montón de información y aristas súper profundas de lo que estoy hablando. Pero en resumen es eso. Mi método de sobrevivir a mi asma y levantar mi sistema inmunológico más a mi alcance es estar feliz. Y en eso estoy practicando y realmente es increíble que cuando uno sube la alegría en la vida, pucha, empiezan a pasar magias por todos lados en el fondo. ¿Cachai? Y ¿qué más? ¿Cuál era la pregunta? En el fondo era comentar sobre esta naturaleza bien inherente, así como en lo más profundo de cada uno, de Ya. dónde está el juego, la creación, el compartir, la imaginación. Y Claro. cómo eso también se vincula a tu trabajo, a lo que te dedicas, en cómo tu cosmovisión. Y lo último que quisiera agregar es con respecto a, bueno, lo que te decía, en la próxima obra que estoy trabajando, cómo voy a abarcar el bolero. Y esto que también te contaba, que este libro cierra también un ciclo quizás de algo muy literal, muy, muy al choque de mi parte. Igual voy a seguir siendo súper literal en algunas cosas que necesitan ser literales, como el tema del agua, por ejemplo. Tengo una cueca que se llama Suelten el agua, que es algo muy directo y concreto. También estoy tratando de abarcar en el próximo paso musical el amor desde el placer, que nos fue robado a las mujeres por tantos siglos.
en la propia vida de uno. Yo creo que yo vine a descubrir el placer real en mi sexualidad grande ya, como sobre los Dejar 30. de lado el romanticismo. ¿Cachai? Dejando totalmente de lado el romanticismo. Estoy tratando de abarcar el bolero netamente desde el placer, lo erótico, porque creo que también el placer es una forma de resistencia. También el orgasmo es una manera de subir los niveles de serotonina, de oxitocina, de resistir a este sistema tan tóxico. Entonces creo que es importante hablarlo y que sin ir con un discurso combativo al choque puedo decir muchas cosas a partir de aquello. Y también, la otra forma de creación es una cosa que escuché en algunas escuelas de rock de los labios de Angelo Piratini, que lo escuché el otro día en la masterclass también de Pedro Aznar que hubo, que estuvo hermosa, que era una masterclass de creación de canciones y fue como más que eso una profunda forma espiritual de ver la música. Él es lo máximo. Es un hermoso. Sí. O sea, siempre lo deduje por su música, pero claro, escucharlo sus labios. Y bueno, también me pasó con Angelo cuando lo escuché. Yo siempre creí que estaba un poco loca hasta que lo escuché a ellos. Porque yo a veces siento que hay dos formas de componer. Hay gente que compone de manera inteligente porque estudió y sabe que después de este acorde, si quiere lograr algo, llega acá y qué acordes poner, qué cositas hacer. Y la gente que componemos desde la intuición. Yo no compongo desde la inteligencia en el fondo, compongo desde la intuición. Y también me pasa que a veces hay como melodías que me asedian y llegan a mi cabeza y ni me gustan, pero están ahí, me están dando vuelta. Yo siento que a mí la música me llega. No es como que yo la haga matemáticamente hablando, sino que las melodías me llegan a la cabeza, aquí. Y no siento que sea algo como que nace de mí, sino que siento que uno se conecta como con una inconsciente colectivo, o sea, bien poniéndole el nombre científico a la cosa. Pero uno conecta con una red creativa y es como que yo creo que como yo soy tan hipersensible y tengo mi receptividad tan abierta, de pronto como que conecto y escucho una melodía y me siento más como que esto lo dijo así literalmente el Ángelo y yo dije, ¡ah, no estoy loca! Lo dijo que él se sentía a veces más que un compositor, un medium que canaliza melodías. Pero qué bonito. Y yo siento eso, lo siento así hace muchos años y parte importante de este disco que vamos a lanzar ahora nació así. Y como te digo, hay melodías que ni me gustan, pero llegan y es tanto que me catetean que finalmente ya como que le pongo ya y las canto. Y como que la canción favorita del disco, que es una de las melodías que menos atractivas me ha parecido, es la más regalona y la que más le gusta a la banda. Y es como el single. ¿Ya? Y para mí es súper lindo, o sea, finalmente esta melodía que yo la tuve años en mi cabeza, así, ni un brillo, pero ya como que me hinchó tanto el cerebro que al final la saqué para afuera, es la que finalmente a mi banda más le gusta. Entonces son magias. Ahí te transformas en la medium de la banda. Claro, más que la compositora soy la medium. Caballero. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Son los conceptos más básicos, como previos a todo el desarrollo de lo que estás haciendo, de cómo nace el juego, cómo nace la imaginación y cómo esto también se vincula con tu trabajo, con el compartir, con el establecer redes, crear. Bueno, como te decía en el principio, yo era muy chico cuando echamos a perder esta radio con mi hermano y le giramos el dial. Ya no pudimos sintonizar ninguna otra radio, solamente nos quedamos escuchando al tipo que operaba el aeropuerto, cuando entraba un avión y cuando salía un avión. Y eso, entre como que nos pasamos la película de que éramos como agentes encubiertos y podíamos escuchar como que podíamos botar un avión, ¿cachai? Como que teníamos una información privilegiada. Eso siempre a mí me quedó. Y esa información privilegiada para mí eran muchas otras, porque, por ejemplo, mi hermano tiene 6 años más, ¿cierto? El que me sigue. Y cuando, no sé, por ejemplo, yo era rapero muy chico, me empecé a juntar con los raperos porque era el más chico de la casa, quedaba mucho tiempo solo en la casa, entonces yo, la calle fue obviamente donde tenía que ir, pues, ¿cachai?
Pero después me juntaba con mi hermano y mi hermano tenía otra realidad, él era punky. Entonces teníamos como, al principio como un choque, ¿cierto? Como también esa mala entre hermano mayor y hermano chico, pero que después él se empezó un poco a preocupar porque yo estaba tan chico y también involucrado en ambientes quizás que no eran para mi edad. Ya, Entendiendo el contexto del hip hop en los 90 como contexto de pandillas. claro. Entonces, de algún modo me empezó a apañar un poco más, ¿cierto? Y yo ya tenía mi grupo afuera, ya tenía mi gente conocida, todo el crew, la clica, ¿cachai? La pandilla, ya. Era otro Pablo fuera de la casa, ¿cachai? Pero Claro. con él, cuando él me empezó como ya a decir, bueno, ¿sabes qué? La música parece que nos puede gustar a los dos, a ti te gusta, me puede gustar a mí. Y empezó a suceder así, hasta que me acuerdo que, no sé, parece que estaba en séptimo básico. ¿Ya? Este loco 12, 13 años. como 12, yo creo, 11, 12. Este loco mi hermano ya trabajaba, 6 años más, ya tenía responsabilidad. Imagínate, una población tiene que salir a trabajar, a convertir, ¿no? Y llegó con una, bueno, yo le sacaba la ropa obviamente a mi hermano mayor, le sacaba la ropa Eso es también, por un clásico. tema de necesidad también, ¿cachai? Ya. Como que el chico va quedando más olvidado también. Sí, po. Entonces, un día me acuerdo que él era punk y llegó con una polera de 2 minutos, ¿cachai? Pero él se compró su polera ajustada, medio punk y como hardcore así, y a mí me regaló una polera grande. Ya. Entonces, de ese momento éramos como Public Enemy, ¿cachai? Como que andábamos los dos vestidos iguales, pero él era punk y era rapero, y empezamos a ir como a las tocatas de punky y conmigo que era rapero, y como que igual era como medio chocante porque en ese tiempo habían peleas realmente brígidas entre Ya. punky, thrasher, rapero, kuma, todo el mundo se peleaba en las poblaciones, ¿cachai? Entonces, eso para mí fue súper importante porque empezamos a notar que esa unidad de hermanos empezó a hacerse como famosa. Y como que ya eran los hermanos que iban para allá y Claro. todos sabían que uno se juntaba con los Kuma y el otro se juntaba como con los punky, que eran más contestatarios, más intelectuales, ¿cachai? Eran más reventados también, pero corrían menos peligro, como que era como... Mi hermano prefería que yo estuviera con ellos, en verdad. Claro. Eso fue sumamente importante porque con los punky y con los raperos entendí que las producciones podían ser independientes, sin recursos, ¿cachai? O con pocos recursos. Y mi familia venía de una tradición gráfica, de obreros gráficos. ¿Ya? Mi padre fue Imprenta. dirigente de la CONAGRAF, que es la Confederación Nacional de los Gráficos. ¿Ya? Era una familia proletaria, pero que estaba organizada en torno a la política y los sindicatos. Entonces yo crecí en la imprenta. Dormía abajo en la imprenta, ¿cierto? Como en los mesones donde está el papel, etc. Entonces también crecí con material a mano, digamos, un poco. No tenía útiles escolares, pero en la imprenta había papel, ¿cachai? Claro. Una cosa así, y lápiz. Entonces empecé ya a crear como mis primeros bocetos de flyer, ¿cachai? Porque los punky lo hacían así. No sé, los amigos de mi hermano vendían cassette y las carátulas eran todas a mano. Mis amigos raperos pirateaban cassette y también era toda la manufactura era a mano, desarmar el cassette, pintar la carátula con spray, volver a armar el cassette, ¿cachai? Eran todos, yo veía por todos lados procesos creativos, desde el oficio más duro, desde trabajar en una imprenta formal, que era como una empresa, ¿cachai? Hasta como ver en la cultura, como en las tocatas, como manualmente se podía conseguir todo, ¿cachai? Entonces, rápidamente entendí que había algo que se llamaban los métodos artesanales, ¿cachai? Para hacer cosas. El oficio mismo. Sí, el oficio mismo. Así que, nada, pues, como teníamos la tradición de imprenta, todos teníamos en un momento que ir a trabajar en eso, ¿cachai? Lamentablemente, o afortunadamente, no sé, para circunstancias históricas, mi papá nunca me enseñó a trabajar en la imprenta. A mí, yo lo único que alcancé a hacer es como tener un mostrario, un book de trabajo impreso e ir a vender. Entonces, eso también me permitió como una capacidad de enfrentarme a alguien, ¿cachai? Como, Claro. oye, ¿sabéis qué? Tengo esto, te lo puedo vender, ¿cachai? Puedo imprimir 1000 tarjetas de visita, tu negocio necesita publicidad, ¿cachai? Entonces, en eso me fui como puliendo, como en ese arte como de dialogar, de Ya. crear. Entonces se fue configurando todo eso a muy temprana edad. Te digo que era muy chico, o sea, Séptimo básico. desde los 10 años yo estaba metido ya en el hip hop en la calle, digamos. Entonces, cuando ya estaba en primero medio, manejaba muchas herramientas que eran de corte gráfico. Montaje, imprimir en offset, sacar fotocopias era un juego de niños, ¿cachai? Qué sé yo, y sabía encuadernar. Tenía las picadas en la imprenta donde diseñar, donde sacar, qué sé yo,
todo. Entonces ya en primero medio tenía oficio, ¿cachai? Y también estaba rodeado como por este contexto sociocultural que era Santiago y la quinta región, porque me mandaban para acá también para no hacer tanta cimarra, ¿cachai? Entonces, como tenía ese contexto, rápidamente en el liceo nos organizamos. Entonces ahí pasé como desde una mirada como cultural, musical, a la política. Y así fue mi método creativo, se fue configurando como desde el oficio a la política y luego al arte. Entonces, Y a la música. claro, a la música, digamos, como el arte como la música. Entonces, se nutre como mi imaginario, se nutre de muchas cosas y principalmente de estos tres como elementos pilares, que como te decía, que es el oficio mismo, la política y el arte. Ha sido un agrado conversar con usted el día de hoy. Me voy completamente, voy a ir a pensar muchas cosas a mi casa. No, de verdad. Y para cerrar este diálogo, este intercambio de ideas, acá en el podcast del Hub Creativo, quiero, ahí para soltarnos ya de toda la información más pura y dura, que me digan un plato de comida, una película y un artista, o puede ser una canción, pero a veces es más fácil elegir un artista. Plato de comida. Plato de comida, las pantrucas. ¿Ya? Es mi plato estrella y me encanta porque puedes hacerlo con lo que sea, teniendo muchas lucas en el bolsillo o no teniendo ni uno. ¿Tú un plato? Ahí van pimponeados. Me gustan mucho las papas con chuchoca. Mira, todo el mundo yo hubiese dicho lasaña, no sé. Las pastas. Bueno, que a esta altura las papas con chuchoca yo creo que es un plato gourmet porque la papa es tan cara y la chuchoca a esta altura debe ser súper fino, no sé. Es ¿cachai? tan fácil de encontrar, yo creo, la Sí. chuchuca. Es que igual es un plato como que de cuando éramos niños, en verdad. Claro. Es como lo que más... ¿Sabéis qué? Es como el plato más proleta que preparaba mi mamá, de todos los que menos me gustaban cuando estáis pobres. ¿Cachai? ¿Ya? Era por eso, porque era como más saladito, tenía como más textura, ¿cachai? Bueno. Era como eso. Yo un Papas tiempo me con pegué con chuchuca. las papas con mote. Qué A rico, las papas con propósito, mote, qué rico, me gusta. Con pebre. Además de la décima y el campo también, eso, pues me enseñó la comida de resistencia. Ahora la papa ya no lo es más. No, pues ya no, ahora es un lujo. Oye, ahora vendémosle con la película. Ya, a mí una película que me cambió la vida fue Into the Wild. Ya. Esa. Qué buen Buenísima. soundtrack esa película. Además que la música es buenísima. Muy buena. Sí. Y eso gracias a esa película, yo puse mi mirada en el campo y en Ya. salirme del sistema, que finalmente me hizo volver al sistema porque el campo me regaló este tremendo arte que la charagüilla nació en el campo. Cuando yo me quise salir del sistema, en toda la onda de la permacultura y la autosustentabilidad, me encontré con la décima y la cueca y nació la charagüilla. Así fue. La película. Voy a volver a los primeros años de iniciativas, digamos, La inquietud como uno despierta. Llegaron los amigos de mi hermano, creo que fue el Cofla, unos punky amigos de mi hermano, con un documental que se llamaba Ilha das Flores. La Isla das Flores, La Isla das un Flores. documental brasilero que retrata cómo la gente iba primero en el campo, cómo los basurales primero tenían derecho a ir a comer los animales de los dueños del latifundio, ¿cierto? Que dejaban pasar los chanchos a comer primero ¿Ya? y luego después la gente pasaba a recolectar lo que quedaba. Y fue duro porque, o sea, fue clave porque desde muy pequeño entendí el contexto latinoamericano. Ya. Porque Chile venía viviendo ya transformaciones súper profundas, como adelantándose un poco, y el resto del continente estaba quedando atrás. Y de algún modo los chilenos estábamos como sin poder ver eso. No había internet, estaba hablando de ese tiempo, no había YouTube para poder verlo, Claro. eran VHS. Entonces creo que ese es como de los que más me ha marcado. Y justo hace unos días atrás leí que uno de los documentales como que están como más famosos hoy, uno de los dentro de los 10, Isla das Flores estuvo ahí como... Mira. Sí, hace poco con un festival, qué sé yo, algo que leí por ahí. ¿De qué década es más o menos la...?
Yo creo que de finales de los 80. Ya. Me imagino que Para algo entender así el por la contexto. imagen. Ahora de las debe Flores. estar ya en YouTube, debe estar disponible. Isla das Flores. Isla de las Flores, que en portugués Ilha das Flores. Ila. Ya, perfecto. Y ahora, ¿una canción o un artista o una banda? Ya. Rosalía. Mira, primero te iba a decir Violeta Parra. También pensé en Björk. Ahora Pero- que sacaron un tema juntas. Sí, hoy yo lo llevaba esperando tanto tiempo. Y la verdad es que creo que Rosalía, ella hace esta fusión de estos dos mundos. Porque puede pasar del flamenco puro y crudo al punchi punchi, reggaetón, trap, todo. Entonces creo que ella hace una amalgama de tantos mundos que me encanta, como que maestra, así, me encanta verla trabajando así en su computador, con sus cositas y creo que es una seca. Sí, me encanta. ¿Y tú? Yo voy a ser fiel a la tradición del sound system jamaicano, que es lo que a mí más me gusta y lo que más me apasiona. Hay un productor que se llama Clement Coxon Dodd, que fue el primer el primer negro dueño de un estudio en Jamaica. Ya en Jamaica habían estudios antes de que un negro fuera dueño de un estudio propio. Y ese estudio se llama Studio One. El Studio One. Studio One. Así que Coxon Dodd para mí es un gran ejemplo porque abrió la posibilidad a la mayoría de los artistas de Jamaica en los años 60 ¿Ya? a ser un poco más libres. De hecho, los relatos de los artistas de la época dicen que ahí es donde realmente ellos pasaron su mejor etapa de la juventud. Y claro, pues yo escucho hoy día a los artistas que grabaron en la época en Studio One y realmente son piezas maravillosas. Entonces, le doy el crédito a Coxon de todas maneras. Además que tenía un nombre súper inspirador para mí. Un nombre como tiene como 10 palabras su nombre. Es como onda... caballero de la noche, comandante del imperio del blues, el jazz y el rock and roll. Una cosa así, ¿cachai? Un profesor, además, creo que tiene otro más así. Entonces, igual para mí es importante porque además de la música cobra sentido todo esto que te dije antes también, que es como la comunidad y como la gente con la que tú convocas a trabajar se siente cómoda. Y a través de esa comodidad también se dan más posibilidades de crear y libertad de creación. Bacán. Quiero darles las gracias por esta conversación. Estuvimos conversando hoy día con la Dani La Charagüilla y el Chopo en este capítulo del Hub Creativo. Y nada, nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Gracias.